Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer estos rollitos rellenos de dulce de leche muy ricos y fáciles. No te olvides de dejarme un me gusta que me ayuda muchísimo. Comencemos. Con las cantidades que les voy a dar salen 40 rollitos, rinde mucho, por eso pueden hacer solo la mitad de la masa o también pueden frizar la mitad de la masa hasta por un mes. Para la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina, 200 mililitros de agua, un huevo, una cucharadita de sal y una cucharada de azúcar. También vamos a necesitar 150 gramos de manteca derretida, 400 gramos de dulce de leche repostero, 60 gramos de nueces picadas, es opcional, si no les gusta las pueden omitir, y azúcar extra para espolvorear. En un bol volcamos la harina, la sal, el azúcar, el huevo y el agua. Y comenzamos a formar una masa. Primero nos ayudamos con el tenedor y luego con las manos. No es necesario amasar mucho, lo importante es ver que todos los ingredientes están bien integrados. Llevamos a la heladera por media hora para que luego sea más fácil estirar. Y ahora llegó el momento de estirar la masa. Como la vamos a estirar muy fina, les recomiendo ir agarrando de a poca masa, excepto que tengan un lugar amplio donde hacerlo, si así lo prefieren. Vamos a estirar un rectángulo de 40 por 30 centímetros aproximadamente, súper finito. Lo vamos a doblar a la mitad y esa mitad en otra mitad. De esta forma nos va a quedar marcado en 4 rectángulos más chicos. Pincelamos con la manteca derretida y cortamos los rectángulos marcados. Ahora vamos a cortar cada rectángulo en 3 más pequeños y con esos 3 rectangulitos son con los que vamos a formar los rollitos. Los vamos a colocar uno encima del otro con la manteca siempre hacia arriba. Les ponemos una generosa cucharadita de dulce de leche. Les cuento que los he hecho de membrillo también y quedan riquísimos. También opcional les pueden poner unos trocitos de nueces. Importante dejar unos márgenes por los costados del dulce para poder cerrar. Como ven, vamos a cerrar y presionar pegando todo el contorno para que no se escape el dulce. Y acá me olvidé completamente, pero debería darle 2 pinchazos con un tenedor sobre la masa en donde está el relleno, ¿sí? Suavemente, que no queden unos agujerotes, es solamente unos agujeritos chiquititos y eso lo hacemos para que escape un poco el vapor y no se haga tanta presión porque eso puede abrir la masa y entonces termina escapando bastante dulce de leche. Cosa que me pasó porque me olvidé. Igual quedaron con relleno, aunque sí se escapó un poco. Una vez hecho esos 2 pinchazos en donde está el relleno, ahí sí enrollamos. Colocamos en una placa enmantecada o con tapete de silicona, como este caso. Pincelamos con manteca derretida y espolvoreamos con azúcar por encima. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados hasta verlos dorados de 15 a 20 minutos. Al finalizar pueden dejarlos así o darles un brillo con una jalea o almíbar. Son súper adictivos, quedan riquísimos. Te dejo a continuación otro video recomendado. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.